Estamos en una ciudad, estamos de noche en ese momento, estamos viendo un establecimiento en particular, la cual la luz nos está mostrando y en el cual vamos a entrar en ese momento. Ya estamos aquí adentro, es una especie de, como un casino, como si fuera un casino, pero pues muy antiguo. Veo que, aunque solamente son como mesas donde se juntan los aspectos físicos, veo que están jugando como con unas cartas. Veo que en algunas mesas hay mucho dinero, monedas, en otras hay como joyas. Es como si en cada una de estas mesas apostaran diferentes artículos. En unas mesas veo que es solamente como dinero, en otras son como pertenencias de joyas y cosas así por ese estilo. Son muchas cosas las que se están viendo acá, son un total como de 5 mesas aproximadamente. Es como una cantina también, veo que expenden licor. Hacia ese lado está una barra. Nos muestran un hombre en particular. Nos estamos acercando. Ya este es un señor de edad, aproximadamente unos 45 años de edad. Sí, confirmando con la luz, pero no es el aspecto físico de José en esa línea de tiempo. Confirmo con la luz, es el aspecto físico de su padre en esa línea de tiempo en la cual nos encontramos. En ese momento me adelantan un poco en el tiempo y ya nos están trasladando hacia otro lugar. ¿Qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Estados Unidos, aproximadamente año 1800. Muy bien, continúa. Estamos llegando ya estamos en una vivienda. Es una cuadra como algo desolada, aunque ya está también por la hora porque ya está bastante tarde de la noche. Son aproximadamente, sí, es como la medianoche aproximadamente. Nos estamos adentrando en esa vivienda y estamos viendo, hay tres aspectos físicos acá adentro. Es el de una mujer y hay dos aspectos físicos de dos niños. Son dos varones. Es un niño aproximadamente de unos 5 años de edad y el otro es un poco mayor, aproximadamente unos 12 años. Vemos que el niño de 12 años sí es José en esta línea de tiempo. Él está como leyendo un libro. Pensé que estaba como haciendo algo del colegio, como estudiando algo de tareas, pero no estás leyendo un libro. Estamos tratando de revisar el libro de qué se trata. Es un libro que, por el título como tal del libro y por las páginas que se encuentra leyendo en ese momento, es John, en esa línea de tiempo. Se llama, José en esa línea de tiempo se llama John. Ajá. Es un libro como de suerte, que habla como de cómo atraer suerte a la vida. Veo que ya en ese momento se encuentra, han pasado un par de horas de la escena que nos mostraron el padre de José jugando en este lugar que vimos y describí anteriormente. Ya está llegando él a la casa. Veo que su esposa, la madre de John, sale a recibirlo. Este hombre llega muy contento. Veo que está abrazando fuertemente a su esposa. Su esposa le está preguntando cómo le fue.
Él dice que le está diciendo que sin lugar a dudas ha sido un día muy productivo en todos los aspectos. Dice que en su trabajo le ha ido muy bien y estaba hablando de la experiencia que ha tenido jugando. Dice, escuchó como la madre de John le está diciendo que ella nunca le ha preguntado y nunca le preguntará respecto a lo del tema de cuánto ganó, pero que por la emoción que nota y la felicidad con la que llegó él, puede sentir que le fue muy bien y que obtuvo muy buenas ganancias. Veo que él solamente como que le hace así en el hombro y le dice lo suficiente. Veo que está abrazando, está saludando a su niño pequeño. En ese momento donde se encontraba John leyendo, era en la habitación de él, veo que John se percató y desde que el padre ya había llegado, pero él no bajó a saludarlo hasta que el padre lo llamó. Veo que la habitación de John, bueno, de hecho las habitaciones de esta vivienda en la que nos encontramos, todas quedan en el segundo piso. En ese momento John acata el llamado, está bajando las escaleras y está bajando a saludar a su padre. En ese momento el padre de John lo abraza. Le está diciendo que dentro de muy poco, o sea, que ya se encuentra en edad para su padre empezar a habla de negocios, para que él sea quien se haga cargo del negocio familiar, dice. Dice que necesita que él empiece como a conocer y a indagar un poco sobre estos temas para poder que ya cuando llegue a una edad más avanzada, él sea quien tome como las riendas de no solamente del negocio, sino que él le está explicando que esos van a ser los pilares que él va a tener para poder más adelante formar su propia familia y poder que tenga un excelente nivel de vida, le dice su padre a John. Dice, nosotros estamos muy bien, nunca nos ha hecho falta nada, ustedes tampoco, pero él le está diciendo que él quiere y desea de que él esté en mejores condiciones de las que ellos han podido subsistir en este momento, en esa línea de tiempo en la que nos encontramos. Escuchó que John le responde, le dice que él siente, dice, yo siento y sé que nos va a ir muy bien, dice, me va a ir muy bien, yo voy a estar muy bien y le asienta a su padre de que así va a ser. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo, Carlos, la madre de John en esa línea de tiempo es la misma a la actual. los dos. Muy bien, Los dos pertenecen a sus mismos padres en esta línea de tiempo actual. muy bien. Continúa, ¿qué ocurre con John? Y ya han pasado unas cuantas semanas desde el momento que acabé de describir. El padre de John se lo ha llevado hacia otro lugar. Veo que lo ha recogido en su escuela. John le está preguntando que hacia dónde se dirigen, ya que han cogido un camino diferente al de su casa. Dice que quiere darle a conocer a una persona muy importante. Dice, yo sé que el libro que te he dado, el que has estado leyendo, que veo que te ha cautivado bastante, son las palabras que el padre de John está utilizando con él en ese momento. El libro que te he dado y que te ha cautivado bastante, ese regalo que yo te he hecho, ha sido alguien muy importante en mi vida que me lo ha recomendado y me lo ha facilitado para dártelo. Justo por lo que te estuve mencionando unas palabras atrás, le dice el padre respecto a las palabras que le mencionó en su casa la noche que llegó después de este juego donde obtuvo muy buenas ganancias económicas. Y al libro que se refieren es al libro de la suerte que yo no he venido leyendo. Veo que están llegando a una casa. Es una casa pequeña. Hay un pasillo lo suficientemente largo. Veo que hay una puerta, es un pasillo largo y al final hay una puerta como hacia este costado de esta pared, al lado derecho. Y antes de tocar veo que el padre le está diciendo, el padre de John le está diciendo,
vas a conocer a una persona muy importante que durante mucho tiempo no has conocido y le está diciendo que es su madre. O sea, en este caso pasa a ser la abuela de John por parte de su padre. Dice, ella ha sido la persona que quien me ha dado el libro que tú te estás leyendo. Dice, ya es momento en que la conozcas. Dice, durante todo este tiempo, tú la conociste, pero muy pequeño, o sea, como que recién nacido, si tuve una oportunidad de tener como contacto. Esta señora tuvo contacto con él, en este caso la abuela de John tuvo contacto con él cuando estaba recién nacido en sus primeros años de vida, pero John no tiene ningún tipo de recuerdo con ella. Está diciendo John a su padre que él pensó que ella vivía fuera del país, en otro lugar muy lejano, teniendo en cuenta que nunca había tenido la oportunidad de verla personalmente. Su padre le dice que no, que ella siempre ha estado muy cercana a ellos. Ya en ese momento ahí sí tocan la puerta y veo que es la señora quien les está abriendo, la abuela de John. En ese momento que nos adentramos al lugar, se siente, estamos viendo, se siente una densidad y una vibración muy fuerte. Vemos como la tecnología que hay en la casa en ese momento es como por todas las paredes y apenas ingresan a la vivienda, es como si toda esa tecnología hiciera como una especie de escaneo en ambos aspectos físicos. Veo como mucha energía endoplasmática en ese momento empieza a adherirse a la piel, primeramente a la piel de John. En la parte de su cabeza hay como una mayor concentración de esa energía endoplasmática y esa energía endoplasmática, la otra solamente se quedó como adherida a su piel, como formando una especie como una capa por todo su aspecto físico y veo como hay un gran porcentaje de esa energía endoplasmática que se va adentrando a la cabeza de John. En ese momento que John, que se adentra esa energía endoplasmática, él empieza como a sentirse un poco extraño, empieza a sentirse un poco inquieto. Veo que lo que hace es que él se aferra del brazo de su padre y le está diciendo como que se siente bien, que hay algo que no lo hace sentir bien en este momento y en ese lugar. La señora no es una señora muy de edad, es aproximadamente, tiene como unos 63, 64 años aproximadamente. La señora pues saludó muy efusivamente, vimos cómo saludó muy efusivamente al padre de John y veo que solamente las palabras que utilizó el padre de John fue, ha llegado el momento de empezar a colocar en contexto y de transmitirle parte de la información a John. Son las palabras que utiliza el padre al momento de haber saludado a su madre. Empezamos a notar como un poco alterado, veo que le están temblando un poco las manos a John mientras está sentado al lado de su padre. La abuela en ese momento le está llamando, dice, ven hijo, de esa forma lo llama. Veo que él se está colocando de pie y él lo está cogiendo de las manos. En el momento que lo agarra de las manos, veo como hay una energía endoplasmática, pero es diferente, es como un color muy claro, o sea, no es como la típica energía endoplasmática que hemos estado observando y la que vimos de hecho aquí en la casa, que fue la que se adhirió a la piel de Johnny, la que se introdujo dentro de su cabeza. Veo que es un poco como más clara, pero veo como apenas ella lo coge de las manos, esta empieza a transportarse por todos los brazos de John y se va entrando a todo su aspecto físico. Hay un gran portal que hay como un cuadro que están en esa sala donde se encuentran ellos. Hay un cuadro muy grande en este costado. Hay como una especie, como una chimenea y arriba de esa chimenea pone como una especie de un muro donde tiene ella como una especie de algo de objetos decorativos y encima hay un cuadro grande.
Y aquí en este cuadro justo hay un gran portal. Se siente también la vibración de este lugar, de este espacio de la casa, de este cuadro y de este portal. Vemos que la señora empieza a hablarle, ya una vez ya ha cogido de las manos a John, le transmite las palabras como de que no tienes por qué temer, le está diciendo que no tiene por qué sentir miedo de ella. Dice que antes todo lo contrario. Dice que de ahora en adelante no se imagina todo lo bien que él se va a sentir, lo acogedor que se va a sentir en este lugar. Dice, va a llegar el momento en que vas a venir a visitarme más de seguido. Dentro de muy poco tiempo le está diciendo a él, así como lo hace tu padre. ¿Tú por qué crees que tu padre ha tenido la calidad de vida que ha tenido hasta el momento y ha podido darles a ustedes, a ti, a tu hermano y a tu madre todo lo que han tenido hasta el momento? Veo que las palabras que utiliza John para responder a esta pregunta que le está haciendo su abuela es porque mi padre trabaja mucho. Él es muy, o sea, como que es un hombre muy trabajador, son las palabras que utiliza John. Veo que la abuela observa en ese momento al padre y dice, así es, tu padre es un hombre muy, muy responsable. Él moriría de amor por ustedes. Él haría hasta lo imposible con tal de dejarlos a ustedes en las mejores condiciones. Y dice, pero hay algo más allá. No es solamente el hecho de que del trabajo que tiene tu padre actualmente el que les ha dado todas esas posibilidades. Tú sabes que tu padre hace unas actividades alternas a su trabajo. John asiente, dice que sí, que él solamente escucha a su padre que habla de unos juegos y pero pues que nunca ha conocido ni sabe realmente a qué se debe eso o esa actividad que su padre realiza. Dice que lo conocerá, dice que llegará un momento en que lo conozca. En este momento vemos que ya se coloca de pie la señora. Veo que ella lo está abrazando y está colocando sus manos en la parte como de su cabeza. Una mano como en la parte de atrás de la cabeza y la otra como como en en el pecho, perdón, en la espalda. Tiene como esta forma. En ese momento vemos que por ese portal que está en este costado donde lo mencioné ahorita, ahí sí está saliendo una entidad. Es un reptil que llega en ese momento y se está colocando justo a un costado de de la abuela de John. Ninguno de ellos lo está percibiendo, pero en ese momento nosotros estamos viendo la presencia de esa entidad acá. Hay algo curioso y esta entidad tiene, o sea, la silueta de esta entidad, su fisonomía como tal, es como si fuera como inclinándose hacia un aspecto femenino. No sé si me haga entender. Sí, sí, te comprendo. Sus siluetas, la forma como es la cabeza de este reptil, inclusive hasta su color, ¿sí? Es como un color muy claro en comparación a otras entidades que hemos estado observando. El caso es que se hace como representa eh, un aspecto físico de esta entidad femenino. Veo que lo que hace es que está emanando mucha energía endoplasmática. La entidad veo que la parte como de sus patas de adelante, veo que está haciendo como una especie como de movimientos así con sus manos y veo que sin tener contacto con las patas de ella, veo que se está formando como una bola de energía endoplasmática y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y veo que en ese momento lo que hace, apenas la abuela ya termina como de hablarle a John y apenas suelta el aspecto físico de John, veo que esta entidad lo que hace es que pasa toda esta energía endoplasmática que creó, es una tecnología también. Veo que hay como dentro de toda esa energía endoplasmática que fue creada, hay un dispositivo allí dentro. Y veo que en ese momento se está acercando hacia las espaldas donde se encuentra sentado el padre y John, y veo que está colocando esto en su cabeza. Veo cómo en ese momento está implantando al aspecto físico de John ese dispositivo que queda en la parte de su cabeza, justo en la parte de su cerebro,
y el resto de energía endoplasmática lo que hace es que hay como una gran expansión de toda esa energía endoplasmática en toda su cabeza y se empieza a desvanecer dentro por todo el aspecto físico de él. Justo en ese momento, John se queda observando a su abuela y en ese momento ya como que toda la percepción que él tenía de temor, y como esa incomodidad que sentía en este lugar, después justo de ese abrazo y pues de lo que acaba de hacer la entidad, lo que acaba de mencionar, ya pasa a sentirse todo lo contrario, ya observa a su abuela y la reconoce como con unos ojos diferentes y ya empieza a sentirse mucho mejor. Veo que el momento en que primero se despide el padre de John de su madre, se están despidiendo. En ese momento veo como la abuela de John está colocando sus manos así, una de sus manos, una sola, la coloca así en esa parte de su cabeza. En ese momento veo cómo le está pasando energía endoplasmática hacia la cabeza, hacia el interior de la cabeza del padre de John. Veo cómo esa energía endoplasmática se empiezan hacia a entrar en todas sus conexiones neuronales y le dice que ya tienes la información respecto a lo que tienes que hacer durante esta semana. Sí, se refiere a lo que tiene que hacer en ese lugar que nos encontramos al inicio de la regresión, En el en ese casino. espacio donde se reúnen a jugar. Sí, se despiden. Ahora es John quien se acerca sobre el momento de despedirse, es John quien se aferra a ella y le está agradeciendo. Escucho cómo le dice que le agradece por lo que le ha transmitido y por lo que le ha hecho sentir. Le está inclusive hasta pidiendo perdón por esa primera impresión que él tuvo de temor y de miedo en, en, en ese momento. Y ella dice que tranquilo, que ella lo entiende, pero dicen que, como te dije, ya estarás por acá visitándome más frecuentemente. Y ya se despiden, salen de este lugar. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Ya John está hecho un adolescente. Ha pasado aproximadamente unos 5 o 6 años. Está mostrando a su padre muy enfermo. Sí, confirmando la información con la luz y no es por enfermedad, sino por un accidente que tuvo su padre. La luz me transmite la información que fue como que un vehículo que lo arrolló y estuvo, ya eso fue un tiempo atrás, unos días atrás, y que ha estado siempre muy delicado de salud después de este accidente, pero que su padre ha quedado con una afección como en la parte de su pecho y de hecho que se encuentra postrado en una cama. Escucho una conversación entre John y su madre. Estaban los tres aspectos físicos, bueno, los cuatro, el padre acostado en una cama y estaba el hermano de John, su madre y él. Veo que John saca a su hermano de esa habitación, le pide que le dé un momento con su madre. En ese momento su madre lo está abrazando fuertemente y está llorando mucho. El padre de John está como dormido, o sea, no está consciente, no está escuchando nada de lo que están, ni viendo lo que está sucediendo en ese momento. Veo que John empieza a hablarle a su madre y a decirle que qué sabe, está preguntando que qué le ha dicho el médico, como que tuvo una visita por parte de un médico en ese día, y su madre, mientras sigue llorando, le dice que no hay nada que hacer, que su corazón está dejando de funcionar, es lo que le dice su madre a John. Dice que nos preparemos para lo peor, fue lo que nos dijo el médico, mientras su madre sigue llorando desconsoladamente. Dice las palabras de John a su madre es que como de motivación, está motivándola. Él siente en ese momento, veo como está sintiendo un dolor muy fuerte
De hecho, inclusive él está el que más energía endoplasmática está emanando en este momento, en toda esta escena, es el aspecto físico de John. Está emanando más que la que está emanando su propia madre en ese momento, pero es él quien está como teniendo un mejor control como de esa emoción que le está transmitiendo su madre. Y las palabras que te está utilizando es que su padre lo ha preparado lo suficientemente bien. Dice, está diciendo John a su madre que él ha conocido a una persona muy, muy especial para la vida de su padre y para su vida propia. En ese momento que él utiliza estas palabras, la madre se queda observándolo y le está preguntando, ¿tú ya conociste a tu abuela? Y él la siente y le dice que sí. Dice, John le está diciendo, mamá, no te imaginas lo especial que es ella y cuán importante ha sido para todo lo que mi padre ha logrado y para lo que a partir del momento en que mi padre le está hablando no habla de como de nada religioso, pero sí es como si John creyera en algo, porque le está diciendo, habla como es como energía, es el término que escucho que le dice él cuando, cuando esta energía decida llevarse la vida de mi padre, estaré yo cumpliendo con todo lo que él me ha encomendado y con la promesa que yo mismo le he venido haciendo a él y te he venido haciendo a ti respecto a que no nos va a faltar nada. Su madre sigue llorando muy desconsolada. Justo en ese momento veo que ya John se está acercando al aspecto físico de su padre, se está arrodillando a un costado de la cama. Veo que coge de la mano a su padre y les está como despidiendo de él, él dice que yo sé que no me escuchas, pueda que no me escuches, es la palabra que utiliza John, pueda que no me estés escuchando, pueda que sí, pero aquí estoy. Y le está diciendo como que quiero sembrarte en ti la confianza para que te puedas ir a descansar de que yo voy a estar bien, mi madre va a estar bien y no nos va a hacer falta nada. Dice, he tomado al pie de la letra todas las recomendaciones que tú me has dado, que tú y mi abuela me han venido dando. Dice, ahora estoy preparado para asumir la responsabilidad que se me viene. Justo después de esas palabras veo que John suelta las manos de su padre y veo que se abalanza sobre su abraza en la cama. En ese momento, justo ya desencarna, es como si el aspecto físico de su padre estuviera esperando como estas palabras de John, porque justo en ese momento, ya después de que él le ha hablado, habla a su padre, veo que él desencarna, así como así, está como su último suspiro y desencarna. En ese momento veo cómo se abre un portal acá en el techo de esta habitación y veo que están llegando. Son tres entidades las que llegan en ese momento. Entre las tres entidades que están acá, estoy observando la misma entidad que vimos en casa de la abuela de ellos unos años atrás. Es esta misma entidad con aspecto físico femenino. Veo que no es ella quien se lleva el aspecto físico de su padre, es otra entidad. De hecho, es un gris, es un híbrido quien está cogiendo el aspecto físico del padre y se lo está llevando por este portal. En ese momento veo que las otras dos entidades se quedan acá. Una de ellas veo que se adentra al aspecto físico de la madre de John y veo que la otra entidad, esta entidad de aspecto físico femenino, se queda al lado de John. No se introduce dentro del aspecto físico de él, pero sí está muy cercana a él. Veo que en ese momento, ya después de que desencarna el padre de John, él se coloca de pie. La madre sigue, pues se balancea sobre el cuerpo de su esposo. Empieza como, pues escucha cómo está gritando y está lamentándose mucho de lo que acaba de ver. En ese momento, ya después de que ella empieza como a gritar fuertemente,
Veo que rápidamente llega el hermano de John. Las palabras de John es que dice, mi padre no se ha ido, y dice que él va a seguir con nosotros. Dice que nuestro padre va a seguir en medio de nosotros. Ya vas a tener la oportunidad de poder, en su momento, poder contactar con él y decirle todo lo que has querido decirle antes de desencarnar. Veo que John lo que hace es que lo abraza fuertemente y le dice que esté tranquilo, que ahora él es quien va a tomar las riendas de la casa. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo después de este suceso. Estamos viendo a John en el mismo lugar donde su padre estaba, pues, en ese casino. Veo que hay un juego que está haciendo John en ese momento. Es solamente él con otra persona. Y veo que tienen muchas, es como monedas, son como monedas de oro. Son muchas monedas en una caja como de madera. Veo que hay monedas, hay joyas como cadenas, hay unas piedras, una especie como si fueran como esmeraldas porque son verdes. Eso es lo que le pertenece como tal al hombre con el que está jugando John. Y veo que John tiene una caja también así similar como de madera. Es muchas monedas. Estoy viendo que el hombre que está apostando con John, veo que llega un momento en que le está diciendo que por qué no apuestan todo, todo por todo, es el término que utiliza este hombre. John se queda observándolo y en ese momento de este juego vemos que John lo que hace es como que él baja sus manos por un momento con las cartas que tiene, veo que baja las manos por un momento y cierra sus ojos. En ese momento que cierra los ojos, veo cómo llega a la entidad, esa entidad que lo ha estado acompañando, es la misma entidad que ha estado acompañando también a su abuela, la entidad con aspecto femenino. Veo que llega en ese momento y se coloca justo a las espaldas de John. Ya él abre sus ojos y le dice a este hombre que acepta. En ese momento que él le contesta al hombre que acepta, veo que la entidad lo que hace es que empieza a emanar es una energía endoplasmática que está como reprogramando ese dispositivo que le colocaron en la cabeza a John unos años atrás cuando conoció a su abuela. Este era como una especie como de un chip. Veo como esa energía endoplasmática que está emanando desde las patas, esa entidad, se introduce dentro de ese dispositivo y empieza a hacer como una especie, salen como de ese dispositivo, salen como una especie de conexiones por todas sus neuronas y le empiezan a dar como una especie como de claridad. Él dentro de su cabeza, aún con los ojos abiertos viendo las cartas que tiene, él empieza a ver como diferentes juegos y cómo pasan como diferentes escenas en su imaginación de lo que debe hacer con estas cartas. Y justo en ese momento, entonces ya ha pasado unos minutos, es John quien ha ganado como este juego como tal. Las palabras de John es, tú lo has decidido, tú quisiste ir todo por el todo y este ha sido el resultado. Esa oportunidad he ganado yo. Las palabras de este hombre es que cómo es posible que tú nunca pierdas, dice, estás siguiendo tal cual el legado de tu padre, pero tú tienes mucho más talento. Dice, a tu padre en su momento lo llegué a conocer perdiendo, pero tú no te, en lo que llevo viéndote jugar y en lo que llevo jugando contigo nunca, hasta como que nunca ha tenido una sola racha perdedora. Dice que solamente se ha preparado lo suficiente y que conoce muy bien el juego. Hay dos hombres que ingresan en ese momento, son como si fueran, son dos amigos, sí, son dos aspectos físicos muy allegados a John. Veo que los invita a que se sienten en la mesa y le traen como una botella de una bebida, de algo, y veo que él mismo coge esta botella y empieza a servirse el licor y empieza a servirle a sus amigos.
Dice, durante mucho tiempo estuve detrás de esto y hoy ha sido el día en que me he ganado el gran botín, es el término que utiliza John. Veo cómo ellos terminan allí, siguen compartiendo, veo que están tomando bastante, ya han tomado varias botellas y están ya bastante alicorados. Veo que John le pide a sus amigos que le ayuden a cargar esto. Veo que cargan esto en un vehículo, ya terminan de cargar esto y John se va. De hecho, veo que al momento antes de que John arrancara, él les da a cada uno de ellos unas cuantas monedas de todo lo que él se ha ganado. Y ahí sí ya John sale. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Estamos en una especie de no es en la casa, no es en la casa de donde siempre han convivido los cuatro aspectos físicos, el de su padre, su madre, el de él y el de su hermano, sino que es otro lugar, es una casa como abandonada. Veo que John está llegando en ese momento a este lugar. Veo que entra a una habitación en particular y en esa habitación veo que está llena de muchas, es como si aquí guardaran durante muchos años, han estado guardando todo, atesorado todo lo que su padre durante años atrás estuvo ganando y lo que él ha logrado también acumular. Es como muchas, sí, se ven muchas joyas, muchas monedas. Veo que está sacando, sí, está como cargando esto. Ya él sale con eso, veo que cierra esta caja, una especie como un baúl mediano. Sale con este baúl y veo que sale de esta casa abandonada. Sí, es una casa muy abandonada, se ve como si estuviera abandonada y hace muchos años como si no la habitaran. Veo que justo como en la distancia, veo que él observa a los dos amigos de él con los que se embriagó la noche en que él se ganó El todo botín. está, sí, veo que él los llama y les pregunta qué están haciendo. Ellos dicen que no están haciendo nada, estos hombres están fumando. Él dice que solamente estamos fumándonos este cigarrillo. Les pregunta a John que si les gustaría acompañarlo. Dice que ya está preparado para una noche más de juego. Entre esos dos hombres se miran y dicen que por supuesto. Nos acercamos hacia esos dos hombres y escucho que tienen una conversación entre ellos y están hablando como que hoy puede ser el día. Dice que pueden aprovechar este momento para llevar a cabo su plan. Hablan entre ellos dos. Veo que uno de ellos le pasa al otro una especie como una bolsa muy pequeña y este hombre disimuladamente la coge y se la mete, tiene como una especie de un suéter largo y la mete dentro de ese suéter. Sus amigos son quienes han pedido una botella ya de licor y están a servirle también licor a John. John dice que todavía no. Dice que él no bebe hasta después de que termina su juego. Esos dos hombres sí están tomando. Veo que uno de ellos le está preguntando que cómo hace él para obtener la suerte que tiene y esa racha ganadora. Él dice que eso ha sido un legado que su padre le ha dejado. Dice que su padre le enseñó muy bien todas las artimañas y todo lo que tiene que ver con el tema del juego. Y dice que hay una persona muy especial que lo ha ayudado a formarse, no solamente su padre. Y ellos le preguntan que si les puede decir quién es y él dice que no es necesario, pero que él siempre va a estar agradecido con una persona especial y él se refiere a su abuela. Dice, ella es quien me prepara o sea, le está explicando a sus amigos que siempre un día antes del juego se reúne con esa persona y que esa persona es la que se encarga él él dice que le habla, ¿sí? Como que le habla y le aconseja cómo debe hacer y que debe jugar
antes de... Sus amigos le dicen que si es una bruja, o sea, si él está acudiendo como a una bruja que le dé los... Él en ese momento dice que no. Él se le da risa, se ríe y dice que no. Ya llega el momento en que John está dispuesto a jugar. Veo que es una mujer la que se sienta al frente de él como contrincante. Esa mujer veo que lleva lo mismo, lleva pues en su baúlcito como de madera, lleva todo lo que ella está dispuesta allí a jugar. En ese momento, John la está mirando a los ojos, esta mujer lo observa y se sonríe. Le está preguntando como que con cuánto van a arrancar. Entiendo que es como cuánto están, sí, cuánto van a iniciar apostando de lo que están allí. Ella le dice, la verdad es que tengo muy poco por apostar. Dice, yo le está preguntando nuevamente con cuánto empezamos. Yo que ella coloca solamente unas cuantas monedas abre este baúl y yo pues efectivamente alcanza como a observar y ve que son muy pocas monedas las que tiene esta mujer. Veo que en este momento ella saca unas cuantas monedas y ella dice esto. John veo que saca su parte y empiezan a jugar. Veo que él se empieza a dejar ganar. Veo que hay varias partidas como que empieza él a dejarse ganar, permitiéndole como a esta mujer que obtenga parte de lo que él llevó pues para esa noche, para jugarlo, para apostarlo. En ese momento veo que esa mujer se empieza como a sentirse muy bien, ¿sí? Se empieza a sentir como muy contenta. Los amigos de John están cerca de él, no están muy cerca sobre la mesa donde están jugando, pero sí están allí cerca y escucho cómo empiezan a hablar entre ellos, a decirse en que ese no es el John que ellos siempre han estado acostumbrados a verlo jugar. Dicen que algo está sucediendo y justo uno de ellos dice, se está dejando ganar y está mostrando como debilidad frente a la mujer. Dice que algo le ha producido a esta mujer que está permitiendo que le dé parte de sus ganancias. Veo que ya está próximo como a terminar, es como por tiempos estos juegos. Y veo que ya la mujer ha ganado lo suficiente y de hecho como que están en partes iguales en ese momento, lo que tiene John y lo que tiene él. Veo que John por un momento se para de la mesa, ha pedido como un tiempo fuera, algo así, como un stand-by y, y dice como que tiempo fuera. Veo que se dirige hacia el baño, sale nuevamente. Veo que ya el momento de salir del baño, estoy viendo que ya la entidad está junto con él, como que fue al baño y hizo pues el ritual que siempre hace él. Y justo en ese momento ya vemos que al salir de acá sale la entidad con él también. No dentro de su aspecto físico, pero sí sale cerca de él. Se sientan nuevamente a la mesa. Él dice que si van todo por el todo, es él quien está diciéndole a ella que se arriesgan todo. La mujer veo que ella empieza como a sentir como temor, como decir, como que le da miedo apostar todo lo que ha ganado y escucho como ella le está diciendo, la verdad es que nunca en mi vida había obtenido todo esto que tengo en ese momento y sí, me da miedo perderlo. John, las palabras que utiliza de esto se trata, este juego se trata de esto. Y si no estás dispuesta como a arriesgar, no, nunca vas a conocer, o dice, ni siquiera lo que tienes allí nunca va a ser tuyo. Y señala la caja de la mujer. Ella acepta y entonces están arriesgando todo. Veo que eso empieza a pasar
por la mente de John lo mismo que pasa cuando lo que sucedió la vez pasada, que esa entidad emanó mucha energía endoplasmática y todo ese mismo protocolo que hubo en la parte de su cabeza con este dispositivo que él tiene allí implantado. Veo que empezó a pasar como diferentes sucesos y veo que en ese momento él hizo lo diferente, o sea, no hizo lo que en su cabeza y esta tecnología le estaba mostrando, sino que él está dispuesto a perder y efectivamente ha perdido ese juego. Esta mujer ha quedado como muy, o sea, se ve que está muy feliz. Ella se queda observando a John y dice que no puede creer lo que acaba de suceder. Dice, te lo mereces, dice, te lo has ganado. Dice, te he venido observando y sé que ya llevas un buen tiempo preparándote para esto. John se levanta del lugar. Veo que ahí sí se acercan hacia donde sus amigos y veo que piden nuevamente otra vez el licor y traen licor y empiezan a tomar entre ellos. Ya veo que uno de ellos, cuando John se ha parado otra vez hacia el baño, veo que uno de ellos saca lo que el otro aspecto físico, o sea, el otro hombre le pasó a él. Es como una especie como un polvito, algo en una bolsa plástica, una bolsa muy pequeña, una bolsa de plástico muy pequeña. Y veo que se lo meten en el trago. O sea, él cogió el vaso de John muy disimuladamente porque pues hay más personas acá, pero veo que él lo colocó como acá en el medio de él y la mesa donde se encuentran sentados y allí vació esa vaina así, es como ese polvito que le metió al licor y lo está revolviendo. Y veo que lo coloca nuevamente en el puesto de él. Veo que ya llega John y siguen allí compartiendo y él se toma este trago con ese polvo que le echó su amigo. Veo que ya en ese momento John empieza como a sentirse muy mareado. Dice que creo que me ha sentado mal la pérdida de hoy. Son las palabras que utiliza John. Sus amigos le dicen, nos imaginamos que así debe ser cada, cada día has perdido. Dice sí, pero fue, o sea, que fue algo por mi propia voluntad de lo que está diciendo John. Y dice, pero aún así de pronto eso te puede estar golpeando anímicamente, dicen sus amigos. Y él sigue diciendo, me siento muy mal, me siento muy mal. Dicen que le dice a ellos, sí que te llevamos a tu casa. La siguiente dicen que sí. Creo que entonces salen de ese lugar y se están montando en el auto de John. Veo que dentro de este vehículo, ellos empiezan como a observarse entre ellos, en los dos amigos. Uno de ellos, ya John está empieza como a convulsionar su aspecto físico, veo que empieza como a ahogarse, veo que le está como faltando la respiración y veo que empieza como a botar algo por su boca. Eh, Más adelante tienen en el vehículo los dos amigos de él y veo que están llegando, han parqueado justo al frente del lugar donde John, pues tienen en esa casa abandonada donde La casa tiene todo abandonada, el sí. tesoro guardado, sí, y justo al frente de este lugar. Y dentro de este vehículo veo que desencarna el aspecto físico de John. Él empezó fue como a convulsionar, Mm. empezó como a quedarse sin oxígeno, como que se sentía muy ahogado, no podía respirar y empezó a botar algo por la boca. Y ya en ese momento se detiene su corazón, desencarna y veo que es esa misma entidad que siempre estuvo con él, esa entidad de aspecto Femenino. femenino, es quien viene por el aspecto físico de John y se lo lleva. Muy bien. Carlos, los dos hombres que desencarnaron a John en esa línea de tiempo están en la actualidad cerca a Freddy. Sí, encuentran uno de ellos, No de encuentra cerca a ellos. José. Muy bien. Cerca a José. Em, y confirma con la luz si la abuela de José en esa línea de tiempo corresponde a la señora María. Así es. Bien, habiendo comprendido entonces lo que ocurrió con José en línea de tiempo atrás, vamos a volver
línea de tiempo actual a la casa 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro. Veo 4 naves en el perímetro. Muy bien, vamos a ingresar a la casa al lado de José. Me dices que ves en él. Ya estamos acá. Dentro del aspecto físico de José se encuentra esa entidad. Es la misma que lo tenía en la línea de tiempo de la regresión. Muy bien, sale, es neutralizado y me dices qué altura tiene. Si la luz le extrae ese aspecto físico y lo neutraliza. Listo. Mide 2 metros 16. Está más grande respecto al momento de la línea de tiempo atrás Ujú. de Muy la bien, misma entidad. la que tiene aspecto femenino. Sí. Bien. ¿Qué ves en la mamá de José? Hay otra entidad, es otro reptil. Sale, neutralizado. Mide, Ujú. sí, la luz le extrajo el aspecto físico y lo tiene neutralizado. Este mide 1,98 m. Muy bien. En el papá, ¿qué ves en él? Hay un gris. La luz le extrae el aspecto físico. Lo neutralizan. Es biológico. Mide 1,54 m. Muy bien, ¿qué más ves en la casa que sea relevante mencionar? Hay varios portales. Son un total de 16 portales. Acá en la casa hay mucha tecnología. Si no hay más. Muy bien. La luz, por favor, les trae la información de la cabeza a este reptil de 2,16. En ese momento le colocan un casco electromagnético en su cabeza, extraen información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Ámbar, Ámbar Kier, Ámbar Kier es el nombre de esta entidad. Nombre de su jerarquía. Axtruliertor, Axtruliertor, Nombre del planeta. 491 es el nombre. Son 3 números. Bien. Número de planetas. 27 planetas. 3 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla a la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Es un Draco. Tiene 5 cabezas biológicas, 2 tecnológicas. Es color blanco, ojos azules. Tiene mucha materia oscura en sus cabezas. Hay mucha materia oscura en el planeta también. Veo tecnología cerca, o sea, no en la jerarquía como tal, pero sí como, no son entidades, sino tecnología que tiene como anillo también como de seguridad para defensa y ataque. ¿Qué parte de la cuarta se encuentra? Esta se encuentra en la cuarta alta. La luz en ese momento me está dando unas indicaciones. Sí.
De los portales que se encuentran en la casa en este momento, de todos los portales, Ujú. hay 5 portales que no pertenecen a esa jerarquía. Dicen que hay 5 portales que van a dar hacia otro lugar y es hacia otra jerarquía. Muy bien. Pregunta si está relacionado con lo del proceso de esta señora María, con lo que han consultado a los padres. Sí, dicen que así es. Que esta es una jerarquía diferente a la que los tiene a ellos en ese momento. Muy bien. ¿Y el reptil de la mamá y el gris del papá pertenecen a este Ambarquier? Sí, en ese momento me están corrigiendo lo del tema de los aspectos físicos de los padres de José Ujú, y la entidad como tal o sea, es el reptil, el que vimos en la madre, ¿cierto? ujú, sí. Esta pertenece a la jerarquía, a la misma jerarquía que tiene a la entidad de José, Ujú, pero este gris mm, del padre es de la otra jerarquía. muy bien, perfecto. Entonces, vamos a extraer la información al gris de la cabeza, por favor. Sí, en ese momento están colocándole un casco electromagnético en la cabeza al gris. Están extrayendo la información. Listo. Nombre de su jerarquía, Rospan, Rotspan, Rostpan, nombre del planeta, Skjarler, con X al inicio. Skjarler, número de planetas, 37 planetas, sistemas. 5 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí a esta otra jerarquía. ¿Me dices qué tipo de seres? Es un Draco también. Ujú, También es de color blanco. Tiene unos ojos como color como naranjas. Veo que también tiene mucha materia oscura en sus cabezas. Esta tiene 7, no son 6. Sí, 6 cabezas biológicas y 3 cabezas tecnológicas. Tiene una especie de armadura que va desde sus cabezas, baja por todo su cuello y abarca también todo lo de la parte como de su pecho, su pata de adelante. También tiene materia oscura en el planeta. Y veo que hay muchas entidades también que utiliza como defensa y ataque dentro del planeta principal. ¿Qué parte de la cuarta se encuentra? Esta jerarquía también pertenece a la cuarta alta. Confirma con la luz si nos vamos a ir una por una o vamos por las dos de una vez y eliminamos jerarquías uno por uno. No, dice la luz que se van a eliminar las dos al tiempo. Dice que me van a proyectar, o En pantalla. sea, sí, la eliminación de la otra jerarquía. Dice que hacemos el llamado de Enki, que nos va a asistir Ujú, en esta misión. Dice que ellos hacen el llamado de los humanos luz necesarios para llevar a cabo esta misión en, pues, con las dos jerarquías y teniendo en cuenta simultáneo. pues la Sí, magnitud de su tamaño. Que listo. nosotros vamos a estar en una con Enki y Sion de Alfa también va a estar en la otra haciendo el proceso. Muy bien, entendido. Entonces, vamos a cuenta de tres haré un portal. Desciende los humanos luz necesarios para llevar a cabo estos dos procesos. Uno, dos y tres. Son verificados. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando los humanos los que van a llegar en este momento. Van llegando, siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien. Y vamos a conectar también con Enki a la cuenta de tres y haré un portal. Desciende y es verificado. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia.
Están verificando la llegada de Enki en ese momento a este lugar. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Muy agradecidos con la asistencia. Se les transmite toda la información de lo que tenemos allí. Listo. Muy bien, antes de desplazarnos, déjame hablar un momento con el reptil de 216. A la cuenta de 3 haces cambio. 1, 2 y 3. Ambarquier, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Barquier, estás ahí acompañando a José desde muchas líneas atrás. Lo has hecho muy afortunado para ganar dinero. Así es. ¿Y qué pasa en esta línea de tiempo? ¿Te falló la magia o qué? No se trata de magia, como utilizas esos términos. No se trata de nada divino. No se trata de nada que ustedes llamen paranormal. Solamente fue que en esta línea de tiempo hubo un cambio respecto a los planes que se han venido trabajando con él. De esta forma entramos a incursionar en otras personas importantes para él, teniendo en cuenta que ya tenía un nivel de información que para llevar a cabo los planes que se tenían con él para esta línea de tiempo no iban a conectar entre sí. O sea, te tocó cambiar la estrategia porque en esta línea de tiempo José ha venido ya despertando hasta el día de hoy. Así es. Mm, Y tienes un aspecto físico como femenino. Tú eres la o el que se presenta en los sueños de José. ¿En cuál específicamente? A él he tenido la oportunidad en muchas líneas de tiempo, incluyendo esta, de presentarme de diferentes maneras, en diferentes Me sueños. refiero a sueños en los que él interpreta que un sucubo lo viene a visitar de noche. Sueños de carácter sexual. Ese solamente es uno de los tantos sueños en el que me le he presentado Mm. a él. Y es una de las tantas formas en las que también él ha podido tener la oportunidad de apreciarme y de sentirme. ¿Y qué obtienes? ¿Qué obtienes tú en esos momentos? ¿Qué ganas tú ahí? Te noto muy quieta con querer saber más información respecto a nuestros procesos y respecto a lo que compete conmigo. ¿De qué te sirve o para qué quieres extraer esta información? Te noto hasta retándome y eso no va conmigo. Te he dado la No, información que has pedido y estás te equivocado. noto muy diferente, incluso a cómo te he estado hablando. Estás equivocado, Ambarquier. No es ansiedad por saber de sus procesos. La luz es la que realmente nos explica las cosas. Es porque José sí quiere comprender lo que le ha venido ocurriendo. Entonces la información es para él realmente. No niegues que buscas algo para ti también. Lo puedo sentir en tu forma como hablas.
No, yo tengo lo que necesito. Tengo mi conexión luz. No necesito más. De ustedes no necesito más. Bueno, haz cambio, déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, de la información que se le sacó a este Ambarquier, ¿me puedes decir, por favor, confirma con la luz número de vidas en este holograma? 245 vidas, Implantes 146, y abducciones. 83. Muy bien. Ya están comprobados los portales, entonces por favor los humanos luz crean los portales necesarios para desplazarnos a todos los planetas y los sistemas de estas dos jerarquías, por favor. En ese momento la luz está creando todos los portales. Listo. Muy bien. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices, tú te vas a enfocar en el Draco de la jerarquía Axtruliertor, que es la que estamos con vos en este momento. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Listos. Muy bien, nos desplazamos. 1, 2 y 3. Nos llevamos las entidades y las naves. Ya estamos acá. Efectivamente vemos que estamos con Enki en ese momento. Sion de Alfa nos dividimos en dos equipos. Sion de Alfa con unos humanos luz se fueron hacia la otra jerarquía. Nosotros nos quedamos con Enki acá. Vemos como todos los humanos luz abren sus manos, emanan mucha luminiscencia, están conteniendo todo el perímetro completo de los sistemas planetarios de esta jerarquía. Vemos como están también conteniendo en esa pantalla todos los sistemas planetarios de la otra jerarquía, encabezado por Sion de Alfa. Vemos cómo todos los humanos los están emanando mucha luminiscencia, esta luminiscencia se adentra hacia cada uno de los planetas. Vemos cómo están teniendo todo lo que se encuentra dentro de ellos, paralizan todo lo que se encuentra en esos sistemas planetarios, tanto de esa como de la otra jerarquía. Confirmamos, listo, ya está todo paralizado. Muy bien. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnologías de todos los planetas de ambas jerarquías, por favor. Todos los humanos luz, vemos cómo abren sus manos, emanan mucha luminiscencia, esta se empieza a entrar por medio de todos los portales. Esta luminiscencia llega a cada uno de los planetas de ambas jerarquías. Vemos cómo empieza esa luminiscencia a adentrarse a cada uno de los planetas y adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia. De esa forma vemos cómo están eliminando todas las entidades, naves, tecnología, todo lo que les pertenece a cada una de las jerarquías. El proceso continúa. Termina todo el proceso de eliminación en esta jerarquía donde nos encontramos. El proceso que aún no culmina con la otra. Listo. Ambos procesos terminados. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura, tanto de las jerarquías como de los planetas. En ese momento, todos los humanos luz que nos asisten en esa jerarquía, incluyendo los que asisten a Acción de Alfa en la otra, emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas principales de esas jerarquías. En que acá está creando una burbuja de luminiscencia, Acción de Alfa veo que está creando esta burbuja de luminiscencia en la otra jerarquía. Estas burbujas, tanto en como Acción de Alfa, veo cómo las están acercando hacia cada uno de estos planetas. Veo cómo esta burbuja empieza a absorber toda la materia oscura que tiene el planeta principal. Los humanos luz, tanto que asisten a Acción de Alfa como los que estamos acá con Enki, vemos cómo empiezan a asistir y apoyar en ese proceso. Ahora esta burbuja empieza a absorber la materia oscura de cada una de esas jerarquías, absorbe la materia oscura de sus cabezas, de todo su aspecto físico. Una vez estas burbujas son colmadas con toda esta materia oscura, extraen estas burbujas de este perímetro, emanan mucha luminiscencia a todos los humanos los que nos asisten y de esa forma hay una gran explosión de luminiscencia en ambas partes, tanto acá como allá, y de esa forma eliminan toda la materia oscura de estas jerarquías. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas a ambas jerarquías, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan.
colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esas dos jerarquías. De esa forma está yendo toda la información. Tanto aquí como allá ya tenemos todas las coordenadas de los humanos luz. Ellos empiezan a dividir. Vemos cómo empiezan a llegar hacia cada uno de los planetas donde tienen a todos los humanos luz que están siendo en ese momento verificados y liberados. El proceso continúa, siguen liberándose más humanos luz en ambas partes. Acá estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Verificamos acá en la pantalla lo mismo en el otro proceso. El proceso continúa, sigue el proceso de liberación. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Listo, se nos unen. Muy bien. Ahora se activa el llamado de las cabezas de ambas jerarquías, de sus entidades, naves, tecnologías, todo lo que le correspondan, en la medida que van llegando, van siendo eliminados. Veo que se crean dos portales, el de acá y el del otro proceso, y todos los humanos los vemos cómo empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia este portal. Vemos cómo desde las cabezas de ambas jerarquías activan este llamado, conectan con ese portal de luminiscencia y vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades, tanto para la jerarquía de allá como en la que nos encontramos nosotros en ese momento. A medida que estas naves, tecnología y entidades estén en contacto con este portal de luminiscencia, van siendo eliminados por completo. Listo. Proceso terminado. Ya. Muy bien. Se extraen ambas jerarquías de sus planetas y se eliminan los 5 sistemas de una jerarquía y los otros 3 sistemas de la otra, por favor. Se extraen ambas jerarquías de los planetas. Ya están acá afuera. Todos los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Esta luminiscencia se empieza a entrar por medio de los portales. Llega a cada uno de los sistemas planetarios y a cada uno de los planetas. Veo cómo empieza esta luminiscencia a entrarse a cada uno de los planetas y empiezan a haber grandes explosiones de luminiscencia. Y de esta forma están eliminando cada uno de los planetas de cada sistema, tanto de esa jerarquía que tiene esos 3 sistemas planetarios como los 5 de la otra. El proceso continúa. Por último, se eliminan los planetas principales al frente de ambas jerarquías. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. La jerarquía Rockspan es eliminada de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Sí, vemos acá en la pantalla como todos los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron a esta jerarquía y esos se empiezan a eliminar de manera horizontal. Cada uno de estos corresponde a líneas de tiempo de esa jerarquía. Por último, llegan a sus cabezas y hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Eliminada por completo esa jerarquía. Muy bien. La otra jerarquía, por favor, le muestras ahí en pantalla a José. Le dices que gracias a ese aspecto físico que no encajó en la programación que le tenían para esta línea de tiempo, pudimos llegar allí, que si tiene algo que decir. Esta jerarquía dice que solamente se reconoce que hay aspectos físicos. Dice, habla de evolución, dice que inclusive mucho más evolucionados que José y con mayores capacidades, los cuales han tomado, habla de caminos diferentes, incluso a los mismos que ellos han tenido preparados durante líneas de tiempo atrás y para líneas de tiempo eh, futuras más adelante. Muy bien. Se ha eliminado este Draco también de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Los humanos, los que nos asisten acá, emanan mucha luminiscencia, hacen el mismo procedimiento, empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron alrededor del aspecto físico de esta jerarquía. Esos se empiezan a eliminar de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta. Por último, llega a sus cabezas y hay una gran explosión de luminiscencia. Y de esa forma se elimina esta jerarquía. Listo. Muy bien. Confirma con la luz. Entonces estas dos jerarquías estaban trabajando en conjunto, porque este gris también fue el de la línea de tiempo atrás, ¿correcto? Dicen que así es. Muy bien. De los humanos luz liberados, si el tío Jesús
la abuela Clementina, la abuela Eloísa y una hermanita, nonata de José, salieron ahí entre los liberados. Así es. Todos, muy bien. Sí. Incluso hasta el de la señora María de la Luz. Correcto. Pero ese estaba en la otra Mm, jerarquía, no sí, en sí, esta. pero Ese también está en salió la acá. otra. Muy bien. Llegará ahí el aspecto físico de José y el aspecto físico de su papá y su mamá. Por favor. La luz los trae, ya están acá. Muy bien, llegan sus humanos luz. Son verificados. En ese momento están llegando, los humanos los que nos asisten los verifican. Listo, ya están acá. Muy bien. Pídele por favor a los humanos luz de los papás si le pueden retirar los implantes a ellos. En ese momento se paran enfrente de los aspectos físicos de los padres de José. Veo cómo empiezan a emanar mucha luminiscencia. Los humanos, los que nos asisten, los apoyan en este proceso. La luminiscencia conecta con el pecho de ellos y hay una gran expansión de luminiscencia en todo su aspecto físico y estaba eliminando todos los implantes que tienen en ese momento. Los repotencializan y dejan mayor porcentaje de luminiscencia en las áreas de sus cabezas en ese momento y en sus pechos. Listo. Muy bien. Los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos los de los familiares fallecidos, los de los papás, quedan en resguardo. Ascendidos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000. Al resto les agradeces, amor infinito para ellos, te despides, asciende. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de José, pregúntale su nombre y dimensión, por favor. Su nombre es Osin. O Ujú. doble S I N. Osin. Dimensión Dimensión 19. 19. Muy bien. Vamos a conectar con el médico a la cuenta de 3 y abre un portal, desciende Saturno y es verificado 1, 2 y 3. Se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno a este lugar. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia, le transmites la información de José, por favor. Listo. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia. Estamos hablando en ella. Veo que coloca sus manos en esa posición. Emana mucha luminiscencia de sus manos. Veo que está haciendo un escaneo de la punta de los pies de José. Esa luminiscencia que está emanando el médico va subiendo por todo el aspecto físico de él. Veo cómo va eliminando implantes de todo su aspecto físico, va por acá por la parte de su pecho. Hay unos implantes de mayor tamaño que los deja encapsulados en mayor porcentaje de luminiscencia. Ahora veo que coloca sus manos en la parte de su pecho. Veo que está dando sus manos hacia su corazón, una de sus manos hacia su corazón, la otra hacia el timo. Veo que está eliminando un implante de la parte de su corazón, una especie como de unos cables. Elimina eso pues por completo y empieza a repotencializar todo el área de su corazón. Limpia, repotencializa la glándula interdimensional del timo. Ahora veo que está subiendo hacia la parte de su cuello. Veo que la parte acá de su columna cervical elimina también unos implantes de esta parte. Es un solo implante y veo que saca como una especie, unas ramificaciones conectan por toda su columna vertebral. Envuelve este implante entre una burbuja de luminiscencia y es eliminado por completo. Veo que está entrando sus manos en la parte de sus pulmones.
Veo que habían unos implantes un poco más pequeños en la parte como de los alvéolos de sus pulmones. Veo cómo hace la eliminación de todos esos implantes acá en esta área, repotencializa estas zonas, emana mucha luminiscencia en polvo, esa luminiscencia se adhiere a sus paredes pulmonares, asciende de sus manos hasta la parte de su cabeza. Veo que ahora está sin tener contacto con la cabeza de José, emana mucha luminiscencia, está extrayendo un implante de la glándula pineal. Justo este es el implante que tenía desde la línea de tiempo de la regresión. Es una especie de un chip. Veo cómo extrae con mucho cuidado este implante de acá y vemos cómo salen diferentes ramificaciones de todas sus conexiones neuronales, salen junto con este dispositivo. El médico emana mucha luminiscencia o que encapsula eso también en una burbuja de luminiscencia y allí es eliminado por completo. En ese momento adentra sus manos, veo que emana mucha luminiscencia en su glándula pineal, envuelve en una burbuja, la repotencializa y veo que de esta burbuja empieza a generar como una especie de ondas de luminiscencia de esta forma y veo que así se van conectando con el resto de glándulas interdimensionales. Va pasando sus manos rápidamente por todas las glándulas interdimensionales, las está repotencializando, coloca sus manos en su cerebelo. Desde acá también elimina un implante de esta área y repotencializa con mucha luminiscencia esa glándula interdimensional. Coge todo su cerebro, emana mucha luminiscencia, veo que hay algunas conexiones neuronales que se encontraban como un poco opacas, veo que las está repotencializando, pasa su mano con mucha luminiscencia, la repotencializa, hace una creación de nuevas conexiones neuronales como en la, o sea, en la parte de sus hemisferios, acá en la parte frontal, y crea conexiones neuronales nuevas, la repotencializa. Veo que ahora extrae sus manos de la cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, veo cómo salen diferentes ondas de luminiscencia por toda la cabeza de José. En ese momento está haciendo una limpieza de psiquis. Coloca sus manos en sus hombros, emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia se desvanece por todos sus brazos, elimina unos implantes en ambos de sus codos, esa luminiscencia sale por la punta de sus dedos de las manos. Veo que ahora está colocando sus manos en esta parte de su abdomen. Veo que elimina un implante que estaba como, era como una tecnología que estaba abarcando todo su estómago por la parte externa. Veo que elimina estos dispositivos. Ahora entra sus manos dentro de su estómago, emana mucha luminiscencia, limpia todo su estómago, sus paredes estomacales, emana mucha luminiscencia y la repotencializa. Repotencializa también la parte externa de su estómago, emana mucha luminiscencia líquida, esa luminiscencia líquida rápidamente sale por todos sus intestinos y a medida que va circulando va repotencializando y limpiando los intestinos. Sale por su área sexual esa luminiscencia. Repotencializa y limpia el resto de sus órganos. Va descendiendo sus manos por sus piernas, veo que repotencializa mucho la parte de sus piernas, emana mucha luminiscencia en ambas de sus rodillas. Llega hasta sus pies, emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia se adentra por todo su sistema óseo, recorre sus piernas, sube hasta la parte de su cuerpo, llega hasta sus hombros y va desvaneciéndose por todas sus manos también. Y de esa forma repotencializa cada uno de sus huesos. En este momento el médico está colocando sus manos en la parte como de aquí de sus oídos, emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia se adentra por sus oídos y vuelve y sale. Ahora va pasando sus manos por el frente de su rostro, esta luminiscencia se adentra como en toda su cara, emana mucha luminiscencia, esta se adentra por sus fosas nasales, limpia todas sus vías aéreas, fosas nasales, su boca, pulmones, esta luminiscencia sale por fosas nasales otra vez y por su boca. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere como una capa extra de luminiscencia en todo su aspecto físico. Listo, proceso terminado con él. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si hay copias que se puedan recuperar de José. No, por el momento no. Muy bien. Pregúntale si tiene alguna recomendación para él. Dice que se vienen cambios muy positivos para su aspecto físico. Dice que ahora que va a estar y va a gozar de su conexión luz, dice que asuma esto como con todo el amor y que los cambios que se vienen y que él va a empezar y que debe empezar a hacer para su vida, lo haga por amor a sí mismo y por amor a su mano luz, quien lo va a estar acompañando a partir del día de hoy.
Dice que debe guardar reposo por lo que queda del día teniendo en cuenta el procedimiento que se acaba de realizar. Dice que debe cuidar su alimentación, que van a cambiar algunos hábitos alimenticios para cultivar sus niveles energéticos y vibracionales en niveles óptimos. Listo. Muy bien. Le agradeces al médico, te despides haciendo. Ascendido. Muy bien. Vamos a regresar a la casa de José a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos nos ayudan por favor a eliminar tecnología, a cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos luz se adentran a la burbuja de la casa. Vemos que están subiendo en ese momento, están cerrando los portales. Están eliminando toda la tecnología que hay aquí en la casa. En ese momento están circulando de forma muy rápida por toda la vivienda, están subiendo los niveles vibratorios en ese momento mientras emanan mucha luminiscencia por paredes, techo, el piso y todo lo que se encuentra dentro de la casa. Salen de la burbuja y empiezan a repotencializarla. Listo. Muy bien. El humano luz de José, por favor, haz cambio, déjame hablar con él un momento. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Gracias. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tu aspecto físico, José, te está escuchando. ¿Quieres darle algún mensaje? Gracias a ustedes por permitir este proceso. Quiero iniciar agradeciendo a mi aspecto físico por haber aceptado recibir, asimilar e interiorizar inicialmente esta información que lo ha llevado a estar en este proceso el día de hoy, proceso con el cual vamos a empezar a trabajar en equipo, no como partes distintas, sino como uno solo. Tú y yo, ahora que estamos juntos, pasamos a ser uno. Reconozco en ti unas capacidades muy positivas que te van a ayudar, te han ayudado a lo largo del tiempo y que bien trabajadas te seguirán ayudando durante el tiempo que estemos en este holograma. Capacidades que a lo largo del tiempo vamos a seguir fortaleciendo, vamos a ir trabajando. Aspectos que no se deben olvidar, aspectos en los que no se deben dejar de trabajar, como lo es la autocompasión y la compasión por los demás. Respeto por tu propio proceso y respeto por el proceso de los demás. Tú gozas de una valiosa información. Cuánto quisiéramos que muchos más de nosotros tuvieran la oportunidad de conectar con ustedes. Ustedes, quienes conectan, son privilegiados y desde su corazón pueden privilegiar a los demás.
Hay personas que se van a ver impactadas con tu proceso y es allí donde vas a hacer tu trabajo desde el amor, desde esa compasión por ellos mismos, ayudándolos, orientándolos y guiándolos en un proceso de amor. Tú has vivido, has aprendido a vivir en el momento presente, que es el único existente en cada instante de sus líneas de tiempo. No hay momento atrás al que debamos mirar para traer recuerdos y ser revividos en el aquí y en el ahora, que te afecten tu conexión, tus niveles vibratorios y energéticos. Si es de mirar a tu pasado, que sea para agradecer y valorarte a ti mismo por todo lo que has logrado, por todo lo que has hecho, lo que has superado, que te ha traído a estar donde estás hoy en día. Quiero recordarte, tú eres amor, tú eres todo lo que tú imaginas en tu mente. Tú ya eres todo lo que deseas con todas las fuerzas de tu corazón. Tú ya eres tus mayores anhelos. Tú ya eres tus mejores sueños. Confía en ti, confía en mí y no dudes en acudir cuando lo necesites. Recuerda que ahora habito en tu corazón. Allí estaré todo el tiempo. Mano, muchísimas gracias por ese mensaje tan lindo que le has dado a José y a todos nosotros que también nos nutrimos de esos mensajes de la luz. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Gracias. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, los humanos luz, por favor, crean una burbuja que contenga al humano luz de José, a José, y burbujas personales para sus papás, por favor. En ese momento, los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Están repotencializando al humano luz de José. En ese momento crean una burbuja de luminiscencia en José, le están repotencializando. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Crean burbujas de luminiscencia en sus padres. Esas burbujas son repotencializadas. Listo. Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa Enki si tienen alguna recomendación para José o quieren ampliar algo más de la información respecto al juego, al azar, a esa suerte, a esas ganancias eh, de lo que vimos hoy en la sesión. Dicen que en ese momento que lo que observamos el día de hoy en esta regresión, dice que esta solamente es una de las tantas manipulaciones que esas entidades tienen para nosotros, refiriéndose pues a todos los aspectos físicos de este holograma. Dice que esta es una de las tantas maneras de ellos poder absorber y habla de acumulación de la energía endoplasmática que estas entidades requieren, esas jerarquías, para poder llevar a cabo muchas otras misiones, no solamente con los mismos aspectos físicos que están en ese momento
acechando con estas manipulaciones del juego, del azar, sino para muchas, muchas otras manipulaciones y estrategias que ellos tienen para nosotros en este holograma. Dicen que ya el resto de información pues fue la que nos, o sea, como que nos aferremos Mensaje de y Osim. rescatemos al mensaje del humano luz de José. Muy bien. Y con respecto a esta señora que ha sido pues como el vector de manipulación para los papás, pues ya que no lo pudieron hacer con José, ¿qué recomendación le pueden dar a él? Dice que su humano luz le ha dejado un mensaje muy importante respecto a la autocompasión por él mismo y a la compasión por los demás. Dice que ahí donde entra como esa compasión pues, por sus padres, por lo que ellos han vivido y pueden seguir viviendo, pero respetar desde ahora, aún más desde su conexión, ese proceso, ¿sí? En el que ellos se encuentran, en el que se pueden ver muchos otros aspectos físicos por este mismo estilo, como lo que ha venido sucediendo con sus padres. Dice que esto solamente es manipulación, ¿sí? Dice que esto es planes orquestados por parte de esas jerarquías inicialmente quienes envían esas entidades al holograma para por medio de otros aspectos físicos poder controlar a muchos otros más y de esta forma obtener los beneficios que en este caso pues como ya bien José conoce pues han podido ellos obtener de sus padres, pero la luz reconoce que él ha hecho un buen trabajo con no conectar, ¿sí? Con esta información, no solamente con información de estos procesos, sino con no conectar vibracional y emocionalmente ahora con el tema de lo que está sucediendo con sus padres. Dice que ese es el proceso que él debe respetar y ahora que tiene pues y goza esta información, pues él no va a caer en este tipo de sucesos y acontecimientos y manipulaciones por parte de estas entidades. Muy buena la aclaración, muchas gracias. Yo sé que a José también eso le ayuda mucho para comprender el proceso. Ya todo queda bien ahí en la casa de José, ¿cierto? Sí, todo está bien. En Quisión de Alfa, muchas gracias por la asistencia, por el acompañamiento, amor infinito a ellos, a todos los humanos luz. Te despides haciendo. Ascendidos. Listo para regresar. Así es. Bienvenido. Gracias. Excelente viaje. José, puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo te fue? No puedes hablar. Micrófono. Ah, No puede hablar. no, no, tranquila. No, está bien. José, súper tu proceso. Sé que no puedes hablar porque ahí estás acompañadito. Me alegra mucho pues que hayas conocido como la historia. Pensábamos que más bien era como por parte de tus papás, pero era por parte tuya, sino que como no pudieron contigo, tocó buscar refuerzos. José, cualquier inquietud por interno me cuentas. Cualquier información por interno me cuentas, te voy a compartir una información para que hagas tu proceso, cualquier cosa me dices y autorizas publicar, sin filtro o con filtro. Sin filtro, ok. José, muchísimas gracias, que estés bien. Chao. Chao, José, cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, chao.